Bueno, hola a todos, como saben estamos con el candidato Jorge Enrique Robledo y vamos a conocer un poco más sobre su experiencia también en el empleo. Candidato, gracias por estar aquí con nosotros en elempleo.com y contémosle a las personas un poco cuál fue ese primer empleo del candidato. Bueno, primero celebremos que mejoró el panorama, como es evidente, ¿cierto? Bueno, mi primer empleo fue siendo estudiante. Yo estudiaba arquitectura aquí en la Universidad de los Andes y trabajé varios años al final de la carrera y un poco después de la carrera también, pero sobre todo antes de graduarme, como dibujante de una firma de ingeniería, que era una manera pues de ganarme unos pesos extras, pues lo que me mandaban de la casa sí, pero me era insuficiente. Entonces ese fue, digamos, mi primer empleo. Y el segundo fue un intento de empleo que hice que fracasó, que abrí con un amigo, el compañero en la universidad, una oficina en Soacha. Yo hacía política en Soacha, en esos días ya hacía política, estoy hablando de 1973, para hacerle planos a los trabajadores de la ciudad que hacían casas por autoconstrucción, pero en ese pues el fracaso económico fue rotundo. ¿Algún jefe de pronto gruñón o que haya tenido así inconvenientes que recuerden esa carrera profesional? No, en esa oficina de ingeniería con la que trabajé con el doctor Guillermo Martínez realmente fue unas relaciones laborales excelentes. Después de eso, mi otro trabajo fue profesor en la Universidad Nacional de Colombia durante 26 años, profesor de tiempo completo en la sede de Manizales, y las relaciones laborales en esa universidad son impecables, el grado de respeto de los jefes hacia los profesores, realmente fueron 26 años de mi vida encantadores, bueno, y de profesor con los estudiantes, eso me salió muy bien. Y el otro fue de senador, son los únicos 3 trabajos que he tenido en la vida, y bueno, y ahí yo era mi propio jefe. Bueno, sabemos que muchos colombianos pasan también por ese momento del desempleo y justo pues muchas personas que nos ven seguro que en este momento están buscando ese trabajo. ¿Algún momento desempleado, candidato, que de pronto haya estado también en esa desesperación? ¿Cuál ha sido también como esas acciones que ha tomado para salir de ese momento? No, mi caso es un caso único, o sea, yo no sé lo que es estar desempleado. Bueno, primero tenía mi familia que me respaldaba, después ya les conté como estudiante trabajando, y después de eso yo llego a vivir a Manizales y tuve la suerte de poderme enganchar en la universidad rapidísimo, y de la universidad salté al Senado. Entonces, digamos, yo soy un caso absolutamente único en Colombia, diría yo, en muy buena medida por la buena suerte, digámoslo así. Ese primer sueldo de ese primer trabajo que nos comentaba, ¿en qué se gastó ese primer sueldo y cuánto era en ese momento? No, yo realmente no me acuerdo. Yo llego a Manizales recién casado, fue como que fue realmente una cosa muy emocionante porque yo llego a Manizales es a hacer política, recién casado y con unos ahorros de nada, porque eso de dibujar planos era pues un ingreso bastante escaso, y fue muy rápido que logré conseguir ese empleo, y pues la alegría fue mucha, pero no recuerdo en qué consistió la celebración, pero sí fue importante porque los recursos alcanzaban para semanas, pues digamos los ahorros con los que yo llegué a Manizales. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que están buscando ese trabajo? Si llega a quedar como alcalde de Bogotá, ¿qué propuesta hay específica, contundente para mejorar el desempleo en la capital? Digamos esto, el grueso del problema económico de Bogotá y del desempleo y la pobreza, 2,5 millones de bogotanos hacen menos de 3 comidas al día. Estamos en una cosa dramática. Eso no es fundamentalmente responsabilidad de las alcaldías, sino de los gobiernos nacionales. Es que tenemos los peores gobiernos nacionales que puede haberlos ha tenido Colombia, pienso yo. Entonces han estrangulado la economía. ¿Sí? Y ese es el problema, y en ese sentido un alcalde no lo puede resolver. Yo no voy a hacer demagogia, yo soy serio en mis cosas. Sin embargo, tengo eso muy enfocado. Entonces mi alcaldía va a hacer esfuerzos grandes para generar producción y generar empleo. 2 grandes políticas. Una, respaldo al desarrollo industrial de la ciudad, utilizando recursos públicos para promover cosas. Pongo un ejemplo, es un ejemplo. Que el distrito le entregue los uniformes a los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad, con la condición de que esos uniformes se producirán en la industria de Bogotá. Es una manera de respaldarla. Y hay otras muchas maneras. Uno puede hacer subsidios al empleo y cosas de estas para estimular a la pequeña y la mediana empresa. Y lo segundo es que vamos a generar con recursos del distrito, trabajando en el distrito, ¿sí? 100.000 empleos muy dirigidos a jóvenes y a mujeres
y a personas en condiciones de discapacidad, ¿cierto? Todo esto con la idea de crear empleo y crear riqueza, sin lo cual no es posible sacar a Bogotá adelante. Sabemos que hay mucho empleo que se genera también a través de estas aplicaciones de transporte. ¿Qué pasará en ese caso con Uber y todas estas empresas de servicio público? Digamos que ese es un problema que tiene que resolver en últimas el gobierno nacional, porque es evidente que ahí hay una situación de ilegalidad, de inconstitucional, pero eso no lo puede resolver el alcalde de Bogotá. Esto es importante que se sepa. Los alcaldes tenemos un radio de acción muy limitado. Voy a poner un ejemplo simple. Yo quisiera respaldar la Universidad Nacional con todo tipo de recursos, pero el alcalde de Bogotá está muy limitado para actuar allí porque son las leyes del gobierno nacional y las normas del gobierno nacional. Yo en la distrital voy a tomar medidas de respaldo directo de la alcaldía, pero es que esa es una universidad que resulta ser del distrito, entonces allí es más fácil hacer ese tipo de gestiones. Entonces ese caso que tenemos es un caso que es un pendiente que hay en el país, es una actividad que no se encuadra dentro de la Constitución y la ley, pero tiene que resolverla el Poder Legislativo. Bueno, y para terminar, candidato, ¿por qué debería ser alcalde de Bogotá? ¿Cuáles son esas características que de pronto lo diferencian de los demás? Yo diría que yo tengo un programa que es el mejor programa que necesita la ciudad. Ayer propuse que el Transmilenio se convierta en un servicio de costo cero, o sea, de pasaje cero, cosa que es bien posible. Ayer lo expliqué y cualquier día lo podemos explicar en detalle. Eso sería una verdadera revolución en el transporte de la ciudad y en el impacto positivo a la gente. Entre el 20 y el 35% de lo que ganan los sectores populares se va en pasajes. Eso es una locura. ¿Sí? Entonces vamos a atacar eso con toda seriedad. Pero además yo diría una cosa en la que les tengo una ventaja larga. Quien compare mi hoja de vida encontrará que mi hoja de vida es una hoja de vida pues, con realizaciones muy acertadas, digámoslo así. O sea, yo he demostrado como profesor universitario, como dirigente de organizaciones agrarias, que fui de unas muy importantes, y como senador de la República, me aburre decirlo, pero es así, un resultado sobresaliente. O sea, yo en lo que me meto lo hago bien, súper bien, y cumplo con mis deberes. Y eso es una cosa que yo puedo pues, mostrar de muchas maneras. Ahí están todos los datos al respecto. Bueno, candidato, muchísimas gracias. Pues estos son los candidatos en elempleo.com. Muchas gracias para todos.